Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, qué bendición, como cada Shabbat, como cada viernes al atardecer, a la puesta del sol, iniciar un día de reposo, que es justo como lo mandó nuestro Creador, como lo mandó nuestro Abba, el Elohim del pueblo de Israel. Y bueno, pues el día de hoy estamos contentos justo por iniciar el estudio de la bendita palabra de nuestro Abba. El día de hoy vamos a escuchar un estudio que está basado justo en el capítulo número 10 del libro de Juan, que nos habla acerca de el buen pastor. Así que escucha, oh Israel, la voz del buen pastor. Hoy vivimos tiempos donde hay miles de voces, miles de interrupciones, miles de llamados. Estoy hablando de voces religiosas, estoy hablando de llamados políticos, movimientos sociales, voces tecnológicas. Y mira, algo interesante es que todos absolutamente quieren ser escuchados. Pero hay una sola voz que no solo consuela, sino que guía de regreso al redil, la voz del buen pastor. Esta voz no está perdida entre el bullicio, esta voz no está perdida entre el mundo, sino que esta voz resuena claramente en la conciencia de aquellos que estamos despertando del sueño del exilio. Justo en el libro de Juan, capítulo número 10, que tomaremos como nuestro texto base, el mensaje que habla acerca de la voz del buen pastor. Es interesante saber que está presente desde el Bereshit, que es el libro de Génesis, es decir, desde la creación, hasta el libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones. ¿A qué me refiero? A Yahshua. Yahshua, nuestro Mesías, como la Dabar viva, la palabra hecha carne, es esa voz que llama a sus ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué te parece si me acompañas al libro de Juan, capítulo 10, versículo 1 y versículo número 2? Juan, capítulo 10, versículo 1 y versículo número 2 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ojo, el pastor de las ovejas es. Es que de verdad está en clara la palabra. El buen pastor entra por la puerta. Aquí nos está hablando perfectamente de la autenticidad de Yahshua como nuestro Mesías. ¿Quién es la puerta? Yahshua. Yahshua se presenta entonces como el pastor legítimo, el que cumple con la Torá y con las profecías. Vamos al libro de Salmos, capítulo 118, versículo número 20. Salmos, capítulo 118, versículo número 20 dice: esta es puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. Isaías, capítulo 40, versículo número 11. Isaías, capítulo 40, versículo número 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 5 y versículo número 6. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Esto es bien interesante porque vemos que el buen pastor no se impone. El buen pastor no se infiltra. Pero fíjate qué curioso cómo las voces que te mencionaba hoy
que resuenan tanto en el mundo. ¿A qué me refiero? Voces de las religiones, voces políticas, voces sociales, tratan de imponerse. ¿Te das cuenta? Tratan no solamente de imponerse, sino de infiltrarse. Juan, capítulo 10, versículo 3 y versículo número 4. Dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Isaías capítulo 43, versículo número 1. Isaías capítulo número 43, versículo número 1. Ahora así dice Yahweh: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oseas capítulo 2, versículo 14 al versículo número 16. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y les daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, que esto es marido, y nunca más me llamarás Bali. Fíjate qué interesante, porque como estamos leyendo de acuerdo a los profetas, Isaías, Oseas, vemos que este llamado no es un llamado colectivo, ni es un llamado institucional. Es un llamado profundamente relacional y restaurador, pero además individual. Por lo tanto, leíamos: sus ovejas oyen su voz. Esto indica perfectamente acerca de un llamado personal. Juan capítulo 10, versículo número 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y es que está en clara la palabra. Fíjate qué interesante cómo los profetas nos hablan de la importancia de oír la voz del buen pastor. Nos hablan acerca de entrar por la puerta. Y fíjate cómo Yahshua mismo nos confirma: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Isaías capítulo 53, versículo 5 al versículo número 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ojo, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos capítulo 5, versículo número 8. Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Es que, repito, es tan interesante como toda la palabra, desde la Torá, desde el Tanaj, estamos leyendo a los profetas, hasta el Brit Hadashah, nos confirman toda la palabra. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y mira qué interesante, que justo el Tanaj nos habla que como ovejas descarriadas, cada cual nos apartamos por nuestro camino, aún así el Mesías murió por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo número 2. Y andad en amor, como también el Mesías nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. El buen pastor no exige obediencia ciega, porque él se entrega primero por amor. El buen pastor, Yahshua, da su vida por su rebaño. ¿Te das cuenta? Juan capítulo 10,
Versículo número 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ezequiel capítulo 37, versículo 22 al versículo número 24. Y es que, repito, lo que estoy haciendo es llevarte del Tanaj al Brit Hadashah, de igual forma también de la Torah. Porque mira, hoy vemos cómo hay religiones que dicen, no, Torah ya no. Dicen, Antiguo Testamento es algo que ya no es válido hoy, y por lo tanto lo único que estudiamos es el Nuevo Testamento, mal llamado el Nuevo Testamento, que realmente es el Brit Hadashah, pacto renovado. Y mira, leamos entonces Ezequiel capítulo 37, versículo 22 al 24. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Eso mismo es lo que estamos leyendo en Juan. Juan capítulo 10, versículo número 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Continuamos con Ezequiel capítulo 37, versículo número 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Qué interesante, que entonces, cuando nosotros escuchamos la voz del buen pastor, cuando aprendemos a escuchar su voz, las ovejas comienzan a andar en los preceptos, en sus preceptos, en nuestro Abba, en los estatutos, y además se comienzan a poner por obra. ¿Te das cuenta de la importancia de aprender a escuchar la voz del buen pastor? Oseas capítulo 1, versículo 10 y versículo número 11. Oseas capítulo número 1, versículo 10 y versículo número 11. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Santiago capítulo 1, versículo número 1. Santiago capítulo 1, versículo número 1, que justo le habla a las 12 tribus dispersas. Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yahshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Zacarías capítulo 10, versículo número 9. Bien, que los esparciré entre las naciones, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Esto es interesante porque no hay un reemplazo de Israel, pero lo que sí hay es una restauración de Israel. ¿Y cuál es la señal del pastor? Su voz, la Torá, la justicia. Salmos 119, versículo número 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que si nosotros realmente estamos aprendiendo a escuchar la voz del buen pastor, que es Yahshua, claramente lo estamos viendo. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál es su palabra? Mira, su palabra no la encontramos en una doctrina. Su palabra no la encontramos en una religión. Su palabra no la encontramos en interpretación de hombres. Su palabra la encontramos en la Torá. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al versículo número 14. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al versículo número 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos dará oír para que lo cumplamos?
ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Ojo, versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahora, ¿qué es lo que está muy cerca de nosotros? En nuestra boca y en nuestro corazón. La palabra de nuestro Abba. ¿Te das cuenta? La Torá. Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo número 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la emuná de Yahshua. Más que claro, la Torá sigue vigente, porque la Torá justo es lámpara y guía nuestro camino. ¿Quién es la Torá viviente? Yahshua. Así que mira, podemos ver entonces que el buen pastor, Yahshua, no anuló ningún tipo de instrucción. La encarnó y la vivió. Su voz nos devuelve al camino antiguo. Jeremías capítulo 6, versículo 16 al versículo número 19. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregaciones, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, ojo, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Leíamos: por no escuchar mis palabras y además aborrecer mi ley. Hoy hay una clara advertencia acerca de voces extrañas. Una advertencia contra los falsos pastores. Juan capítulo 10, versículo número 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Fíjate qué interesante. El amado pueblo de Israel que aprende a escuchar la voz del buen pastor, dice, no conoce la voz de los extraños. ¿Sabes por qué? Porque de lo que se alimenta y de lo que escucha es solamente la palabra de su buen pastor. Jeremías capítulo 23, versículo 1 y 2. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Yahweh. Por tanto, así dice Yahweh Elohim de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y versículo número 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad
será blasfemado. Leíamos acerca de falsos maestros introducirán herejías destructoras. No es lo que está pasando hoy. Líderes espirituales de cualquier religión que tú busques, que tú pienses, no están introduciendo herejías destructoras que están separando al pueblo de Israel de la relación, de la emuná que deberían tener con el Creador. Mateo, capítulo 24, versículo número 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy, ¿cuál será el espíritu que está en tanto líder religioso? Es claro, no es el espíritu de Elohim, porque rechazan la Torá. ¿Te das cuenta? Hoy más que nunca necesitamos como pueblo de Israel aprender a discernir qué voz estamos siguiendo. Recuerda, el buen pastor, que es Yahshua, la Dabar de Elohim, busca y restaura. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al versículo número 16. Porque así ha dicho Yahweh el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los montes altos de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo las daré aprisco, dice Yahweh el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Estas son palabras de amor. Estas son palabras de amor justo del esposo por su amada novia, el pueblo de Israel. Lucas capítulo 15, versículo 4 al versículo número 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y mira, es tan interesante porque si estamos leyendo paralelamente este versículo 15 de Lucas, tiene un paralelismo tan interesante justo con el hijo pródigo. Es exactamente la misma historia. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Fíjate qué interesante las palabras. Mi oveja que se había perdido lo menciona el libro de Lucas. Pero vemos justo en la parábola del hijo pródigo, mi hijo que había muerto. Fíjate qué interesante, que cuando una oveja se pierde, prácticamente va a la muerte. Pero qué interesante que cuando una oveja recupera y regresa y escucha la voz del buen pastor, ahí está el valle de los huesos secos también. Recobra la vida nuevamente. Mateo capítulo 15, versículo número 24. Yahshua respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El llamado es profético y urgente. Hoy la voz del buen pastor, que es Yahshua, sigue llamando. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo número 8, por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ojo,
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Mira, la palabra de verdad es más que clara. Si oyes, si el día de hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. No lo provoques a ira. Hechos capítulo 3, versículo 19 al versículo número 21. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yahshua, el Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Apocalipsis, capítulo 18, versículo número 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Acompáñame por favor al libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 y versículo número 13. Por eso pues ahora dice Yahweh: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amado pueblo de Israel, hoy vivimos en un mundo saturado de voces. Voces que distraen, voces que engañan, voces que seducen, voces que prometen libertad, pero esclavizan. Mira, y en medio de todo ese bullicio está la voz del buen pastor. Una voz que no necesita gritar, pero sí que te guía. Una voz que no entretiene, pero transforma. Una voz que no cambia, pero restaura. Yahshua, nuestro buen pastor, no está compitiendo con el ruido del mundo. Eso es claro. Él llama a sus ovejas por nombre. Su voz no es una religión definitivamente. Su voz no es ningún sistema. Su voz no es ni una moda espiritual. Su voz es la palabra eterna de Elohim, viva, poderosa, que corta, que sana, que confronta, que liberta y que transforma. Juan capítulo 10, versículo número 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo te pregunto, ¿eres su oveja o solo parte del rebaño del sistema? ¿Estás escuchando su voz o estás siguiendo a otro pastor de tu religión? Jeremías capítulo 50, versículo número 6. Jeremías capítulo 50, versículo número 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Amado pueblo de Israel, el tiempo es más que corto. Las señales son más que claras. La profecía continúa avanzando. Y el pastor está llamando hoy a su remanente a salir de ese redil falso, tu religión, a dejar la mezcla, a dejar la confusión, a dejar tantas voces extrañas y volver a la Torah, volver a la obediencia, volver a la intimidad con el Creador a través de Yahshua, nuestro Mesías. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Hoy vemos entonces que no es suficiente con conocer a Jesucristo. Es necesario reconocer la voz del buen pastor que es Yahshua y obedecerla. Escucha su voz. Él no te llevará por caminos fáciles, pero sí por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmos capítulo 23,
versículo número 1 al versículo número 3. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Decídete hoy, no sigas en la multitud confundida. No sigas un evangelio que no obedece al pastor. Vuelve a su voz, vuelve a su palabra, vuelve a casa. Hechos capítulo 17, versículo número 30. Hechos capítulo 17, versículo número 30. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amado pueblo de Israel, el llamado es más que claro. Escucha la voz del buen pastor, que es Yahshua, que es su Torah, son sus palabras, y arrepiéntete de todo tu corazón. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.